Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto, aquí en Lima, Perú. Hoy día 5 de febrero del 2023. Y así que en esta mañana vamos a continuar con la meditación, la enseñanza y el mensaje de salvación basado, o nos encontramos, mejor dicho, predicando del Evangelio según San Marcos. Y ya estamos llegando prácticamente al final de este Evangelio. Nos encontramos en el capítulo 12. Y así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta mañana para poder impartir, compartir, según su perfecta voluntad, el mensaje que Dios tiene para nosotros, los que ya conocemos a Jesús como nuestro Salvador, y también para aquellos que aún no tienen esta relación con Dios a través de Jesucristo, como lo demanda su palabra. Así que vamos a orar. Acompáñenme en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana, una vez más, por este nuevo día, por la vida. Señor, gracias por permitirnos abrir tu palabra para poder compartirla. Y Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo tocando vidas, tocando corazones. Padre, quitando todo velo que entenebrece el entendimiento, Señor, la visión espiritual de cada persona, para que puedan tener un encuentro real y verdadero con el Dios de la gloria, con el Dios Todopoderoso a través de Cristo Jesús. Padre, bendecimos cada hogar, bendecimos cada familia, bendecimos a cada persona, Señor. Te pedimos que mientras tu palabra, Señor, es compartida, seas tú sanando, seas tú tocando, seas tú liberando, Señor, seas tú trayendo, Padre, provisión, seas tú obrando, Padre, poderosamente en la vida de cada uno. Gracias, Padre, porque sabemos que así será, porque, Padre, te lo estamos pidiendo en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Y así que en esta mañana, si tienes una Biblia en casa, ábrela en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Y vamos a leer los 12 primeros versículos, que es lo que nos aborda en esta mañana, el tema que vamos a compartir. Así que, si tienes ya una Biblia a la mano o toma nota, es bueno también tener un cuaderno de notas. Anota lo que vamos a estar compartiendo, porque indudablemente la palabra de Dios es, como ella misma lo dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo. Así que Dios va a estar hablando a tu vida, a tu corazón, y es importante que luego estés meditando en estas notas que tú tengas, porque Dios mismo va a seguir usando esta palabra para fortalecer, para animar, para consolar y para restaurar tu vida. Así que, sin más preámbulo, vamos a leer Marcos capítulo 12, versos del 1 al 12. Acompáñenme en la lectura. Dice así la Escritura: Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún
esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Amén. Hasta aquí la bendita palabra del Señor. Y bien, Jesús, como ya hemos dicho las semanas anteriores, Jesús ya deja su lugar de operaciones de Nazaret, de Galilea, y empieza a ir rumbo a Jerusalén. Estamos ya prácticamente en este relato, en estos últimos capítulos de Marcos, en la última semana de vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús pone su mirada al frente y se decide a cumplir con la perfecta voluntad de su Padre, de ir, enrumbarse a Jerusalén, hacer frente a estos religiosos que ya durante su vida y ministerio estuvieron haciéndole frente, estuvieron siempre buscando una oportunidad de poder tener enfrentamientos con él, pero vemos de que en esta semana se incrementa mucho más esto. Y decíamos de que es una manera de cumplir también con las Escrituras. Ciertamente Jesús para eso vino, pero ya en esta semana, casi a las puertas de llevarse a cabo la fiesta de la Pascua, la fiesta donde se entregaba este cordero para ser inmolado por los pecados de las personas de manera individual, como se había ya definido, se había decretado también por parte del Señor en el Antiguo Testamento. Ahora viene ya el cumplimiento literal. El Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, Jesucristo, vendría a cumplir con esa misión. Ya no sería el tipo y sombra de lo que se había anunciado cientos de años atrás, sino que ahora sería el cumplimiento literal de este sacrificio perfecto. Y decíamos de que tenía que escrutarse, tenía que ver que ese cordero fuera perfecto, sin mancha. Y Jesús cumplió con ese requisito impuesto también por el Padre, porque en él no hubo pecado. Era 100% hombre y 100% Dios, pero él no cometió pecado. Y aún durante esta etapa de enfrentamientos que arreciaba con los religiosos, que justamente los sacerdotes, los levitas, los religiosos que habían sido instituidos en el tabernáculo y en el templo, eran los que tenían que supervisar de que esos animales fueran perfectos, cumpliendo estrictamente la ley. Pues ahora Jesús viene y cumple estrictamente la ley, pero no de una manera literal, solamente como la llevaban a cabo estos legalistas religiosos, sino de que en el sentido completo, porque Él también satisfizo la justicia de Dios, porque cumplió de manera espiritual también. Ellos lo hacían de una manera literal, material, por decirlo así, pero Jesús la cumplió en ambos terrenos, en el material y en el espiritual, porque fue perfecto en el aspecto humano y en el aspecto espiritual. En él no hubo pecado, por eso fue un sacrificio perfecto, y la muerte no lo pudo retener. Por eso el Padre, en su justicia, tuvo que levantarlo de los muertos. Porque la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Y como Jesús no cometió pecado, se imputó el pecado de la humanidad. Por eso el Padre tuvo que decretarlo inocente. Y por eso la muerte tuvo que devolverlo. Y es ahí donde venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces, por eso, ahora tú y yo podemos tener vida eterna cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Ciertamente vamos a experimentar la muerte física, experimentamos el deterioro, porque todavía quedan vigentes
el asunto de la muerte física, pero en el postrer tiempo tendremos victoria absoluta también sobre ella, porque Jesús es las primicias, es el primogénito de los muertos, nos dice la Escritura. Entonces el primero, y luego nosotros le seguiremos, como ya lo hemos compartido en otras oportunidades. Cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, venga en las nubes, los muertos en Cristo, dice la Escritura, resucitarán primero. Los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así que esa es nuestra esperanza gloriosa. El postrer enemigo, nos dice también la Escritura, será la muerte. Pero ya el diablo está vencido, está derrotado. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Y esa es nuestra victoria, y esa es nuestra esperanza. Por eso predicamos este evangelio de la gloria, para que tú también puedas entregarle tu vida a Jesús y puedas desde ya disfrutar de esa comunión, de esa relación con Él, y tener la seguridad de que ya desde ese instante en que tú le abras tu corazón, le entregas tu vida, tienes vida eterna. Que tu nombre ya ha sido escrito en ese instante en el libro de la vida del Cordero, y no irás a condenación, porque ya tienes vida eterna. Ese es el mensaje, esas son las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Bien, sin embargo, vamos a ver cómo se desarrolla este pasaje, que es importantísimo. Jesús vino para hablar a su pueblo, a Israel, para que el pueblo de Israel realmente tenga una relación estrecha, íntima y verdadera con el Dios de la gloria. Que no fueran religiosos, que no fueran estrictamente legalistas, tratando de cumplir en sus propias fuerzas todo lo establecido por Dios, sino que también ellos pudieran experimentar la gracia y la misericordia de Dios. Por eso Jesús vino y se encarnó, y lo primero que hizo fue dar el mensaje al pueblo de la promesa, a Israel, al pueblo que Dios se había revelado, dándole las Escrituras, dándole el mensaje de los profetas, pero se habían apartado de Dios, habían incumplido con los pactos que Dios había establecido para ellos. Entonces Jesús viene para que ellos vuelvan nuevamente a tener esa relación íntima con Él. Ahora, Jesús está en esta etapa de ida y vuelta. Jesús iba a Jerusalén durante el día y regresaba a Betania en la tarde, noche, y luego regresaba al día siguiente, hasta que llegara el día de la Pascua, el día del sacrificio. Entonces Jesús seguía enseñando. Jesús continúa su ministerio público de enseñanza y empieza, como dice aquí en el versículo 1, a decirles, en el área del templo, dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó con vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Bueno, Jesús siempre enseñaba con parábolas. Y una de las particularidades con las parábolas es que encierran verdades del reino de los cielos. Es decir, Jesús aquí está dando una enseñanza que muestra los principios y el fundamento o da una visión de lo que es realmente el reino de los cielos, de lo que Dios ha establecido para el hombre, lo que quiere para el hombre. Y este relato con el cual Jesús empieza a enseñarles en esta oportunidad no era una enseñanza desconocida de parte de los israelitas, de parte del pueblo judío. Ya Dios se había revelado, ya Dios había hablado algo similar, y nosotros lo encontramos en Isaías, en el profeta Isaías capítulo 5, versos del 1 al 7.
Así que era algo de lo cual ellos ya estaban notificados, era algo de lo cual ellos ya tenían conocimiento. Aparte de que Jesús, al decir una parábola, está tomando asuntos de la vida particular del pueblo para que ellos pudieran ubicarse, entender con mayor claridad la enseñanza que Jesús, en este caso, les quiere impartir. Entonces, a través de estas figuras, a través de este relato, Jesús está ubicándolos a ellos. Era algo parte de la costumbre de Jesús, hablar por parábolas para de esta manera captar su atención y captar su pensamiento. Por eso dice que sin parábolas no les hablaba. Ahora, sin embargo, cuando él estaba con los discípulos, les decía claramente. Y el hablar por parábolas justamente era parte también del propósito de Dios. Él ya lo había expresado también en el Antiguo Testamento, que les iba a hablar de esta manera. Ahora, esta alegoría, esta parábola que Jesús les empieza a decir aquí, como decía anteriormente, es algo que ya Dios les había hablado en Isaías capítulo 5, versos del 1 al 7. Sin embargo, Jesús le aumenta, le añade otros matices, y ellos, sin embargo, de todas maneras, entienden que Él está hablando de ese pasaje ya en el Antiguo Testamento. Ahora, Él les era una historia familiar para ellos como oyentes. Aparte de que Israel era una tierra de viñedos, ¿no? que rodeaban las laderas de las colinas, y era algo común para ellos, porque era parte de la vida cotidiana de que un ciudadano israelita pudiera plantar una viña, cercarla con vallado, probablemente un cerco de piedras, ¿no? que se levantaba desde el suelo, y también dice que cavó un lagar, un pozo, ¿no? una torre, que normalmente era pues de 5 metros y más o menos de 2 metros de base, que no solamente servía como una torre de vigía, sino que también servía como una habitación donde el hortelano, el labrador, pues también pasaba parte de su vida. Aparte de trabajar ahí en el campo, él también habitaba en ese lugar. Y también era muy frecuente de que un amo, el dueño de esa tierra, hiciera todos estos acomodos y lo arrendara pues a labradores, a los trabajadores de la tierra, mientras él se iba de repente a ver otras propiedades o se retiraba por un tiempo, y era dentro de sus capacidades, dentro de sus atributos como amo, pedir parte de lo que fuera la cosecha. Si bien es cierto, una parte era para aquel que había labrado la tierra, y era algo muy común también. Pablo va a decirlo también de forma metafórica, hablando de aquellos que viven del Evangelio, ¿no? Aquellos que sirven al Señor, que también tienen derecho de vivir o de recibir de parte de aquellos que están ministrando y están sirviendo, tomando como una alegoría de esto, de que si trabajamos para la tierra, en la tierra podemos también tomar de los frutos de ello. Si criamos las ovejas, podemos tomar también de la leche de las ovejas. Entonces, era parte de la vida cotidiana de que el hortelano, el trabajador de la tierra, si bien es cierto, se le había arrendado ese terreno por parte del amo, él pudiera también tomar parte de esa cosecha para su propio sustento, y otra parte tenía que rendir cuenta o entregar también a esta persona como pago de ese alquiler del terreno. Entonces era algo muy frecuente, era algo muy normal en esta zona del Medio Oriente. Ahora, sin embargo, hay un toque un poco de tristeza con respecto a
a esta historia, porque ya, como hemos dicho, el Señor lo había revelado en Isaías capítulo 5. Es un canto, pero un canto en Isaías nos dice que es un canto, pero como un canto lastimero de parte de Dios mismo, porque Él está diciendo que ha dado todas estas bendiciones, que ha separado a Israel como una tierra deseable, donde Él ha plantado lo mejor, ha dado lo mejor, esperando fruto, y sin embargo, ese fruto no se ha dado. Por eso que Israel, al leer este pasaje de Isaías capítulo 5, se daba cuenta de la oportunidad que habían perdido de parte de Dios al ser desobedientes, al buscar otros dioses, al apartarse del pacto. Y ahora Jesús está tomando nuevamente esta historia con la finalidad de hacerles reflexionar, de hacerles entender de que ellos estaban cometiendo el mismo error. Y ahora ya no es Dios enviando personas, como lo dice aquí en el relato, sino que es Dios mismo manifestándose en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, es una declaración penosa desde el principio de este relato. Nos muestra pues de que Dios es el dueño de la viña, que Israel es el viñedo, los labradores malvados son los líderes o gobernantes de Israel, mientras que los siervos que fueron golpeados, fueron desollados, fueron maltratados, fueron heridos en la cabeza, insultados, etcétera, eran los profetas de Dios, los profetas que Dios había enviado a lo largo de la historia para advertir al pueblo. Entonces, cuando Jesús está haciendo este relato, ellos estaban familiarizados y Dios les había notificado, les había dicho, les había advertido, había tratado de corregir como un buen padre a su hijo. Y hermanos, vemos aquí el amor de Dios. Dios no nos corrige dándonos golpes, castigándonos, como a veces nosotros de repente, por nuestra falta de experiencia en algún instante o cuando no conocíamos a Dios, lo hacíamos con nuestros hijos, sino que Dios corrige con su palabra. Dios nos notifica, Dios nos habla de los pros y contras, nos advierte en amor, no nos da su palabra para restringirnos ni para mutilarnos, ni porque sea un Dios egoísta que quiera tenernos bajo su control y no quiere que nosotros experimentemos o aprendamos. Eso es lo que el enemigo nos hace querer ver, nos quiere hacer entender, nos quiere proyectar de alguna manera. Mira, Dios es malo. Mira, Dios no quiere que tú disfrutes. Mira, Dios no quiere que tú experimentes estas cosas. No, no es así. Y esa es la historia del enemigo desde el principio. Eso fue lo que le dijo a Eva. ¿Qué? ¿Acaso Dios? Lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes de este fruto, tus ojos serán abiertos. Mira, Dios es malo, no quiere que tú experimentes. Entonces muchas veces lo que el enemigo quiere hacer es mostrarnos de que el malo de la película es Dios y que Él quiere restringirnos, quiere limitarnos, no quiere que experimentemos, que disfrutemos de algunas cosas que este mundo nos ofrece. Pero Dios nos advierte, nos dice, mucho cuidado, no hagas esto. Las consecuencias pueden ser trágicas, pueden ser terribles. Entonces Dios les notificó a ellos, les advirtió. Y ahora Jesús también de esa misma manera, a través de esta enseñanza, les está diciendo que no cometan el mismo error. Ya Dios lo había advertido de alguna u otra manera en el Antiguo Testamento. Vamos un instante a Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 15 y 16. Segunda de Crónicas 36.
Puede usted tomar nota y luego lo ve en su Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 y 16 dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos, hablando al pueblo de Israel, por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, es decir, de su casa, del templo, ahí donde Dios se manifestaba, donde estaba su presencia. Versículo 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Aquí nos dice que Dios ya había enviaba a sus profetas, enviaba a sus mensajeros porque tenía misericordia, advertía a su pueblo para que volvieran al pacto, dejaran los ídolos, dejaran de desear ser como otras naciones paganas, porque ellos eran especial tesoro para Él. Qué maravilloso ver cómo Dios nos ama, ver cómo Dios te ama. ¿Sabías de que tú también eres especial tesoro para Dios? Que Él quiere revelarse, quiere darse a conocer, quiere derramar de su Santo Espíritu en tu vida para que tú puedas tener esa relación estrecha con Dios y puedas experimentar sus bendiciones. Dios ahora, a través de nosotros también, a través de este mensaje, te está advirtiendo, te está hablando. Mira, estos hombres religiosos supuestamente tenían la responsabilidad de guiar al pueblo, pero estaban ellos enceguecidos, estaban nublados su entendimiento para no poder entender lo que Dios estaba queriendo revelarles. Un pasaje más en Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25, verso 3 al 7. 25, versículo 3 al 7, dice: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, dice Jeremías, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. ¿Cuántos años? 23 años hablando Dios a través del profeta Jeremías a su pueblo. Versículo 4: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Miren, acá Jeremías dice que durante 23 años ha estado hablándoles, exhortando, corrigiendo a través del mensaje de Dios. Y ellos perseveraban en la idolatría, perseveraban en hacer su voluntad, adorando y provocándole a ira, dice, con la obra de vuestras manos. Hermanos, la idolatría es algo abominable delante de Dios. La Biblia lo dice. Por eso nosotros le decimos siempre a las personas que lean la Biblia, que lean la palabra de Dios, porque es ahí donde van a encontrar el propósito de Dios, lo que hay en el corazón de Dios. No es que nosotros estamos en contra de una determinada religión, no es así. Eso es lo que el diablo justamente quiere hacerles ver o entender. No, sino que les expresamos lo que está en el corazón de Dios.
Acá Dios claramente está hablando a través del profeta Jeremías, diciéndole lo que al pueblo, lo que a él no le agrada. Por eso tenemos que dejar de adorar a los ídolos, a las imágenes, porque eso es abominación delante de Dios. Dios es espíritu y quiere que le adoren, quiere que tú le adores en espíritu y en verdad, no con la obra de sus manos, porque esas imágenes son obras de manos de hombres. Y claramente en los 10 mandamientos, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y si tú amas, tienes que guardar los mandamientos de Dios. Y en esos 10 mandamientos dice que no te hagas imagen de ninguna cosa, de lo que está en el cielo, en la tierra, ni aún debajo de la tierra. Entonces, ¿a quién le haremos caso? ¿A una religión? ¿O le haremos caso al Dios Todopoderoso, que ya nos está diciendo que esto es abominación delante de Él? Que eso más bien lo enardece, eso más bien hace de que su ira sea derramada sobre estas personas que practican estas cosas. Entonces, por eso queremos poner en mente, hacerles recapacitar, entender de que no es la voluntad de Dios el practicar estas cosas. Y finalmente, aún en Mateo capítulo 23, Jesús va a hablarle justamente a estos religiosos. Mateo capítulo 23, versículo 29 y 30. Jesús está hablando aquí en contra de los religiosos, en contra de aquellos que supuestamente son los maestros espirituales del pueblo de Israel. Está diciéndole, versículo 29 y 30 de Mateo 23, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de vuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Es decir, ellos mismos decían: si nosotros hubiéramos vivido en los tiempos de los profetas, cuando venían los profetas y aún estaban al pueblo, no hubiéramos cometido este pecado. Sin embargo, ahora estaba Jesús en persona, estaba el Hijo de Dios, estaba este personaje de esta parábola, porque Jesús está hablando también aquí de sí mismo. Jesús no solamente está diciendo una parábola, prácticamente, amados hermanos, está profetizando, está declarando lo que sucederá con el pueblo de Israel por causa de su rebelión, por causa de su ceguera espiritual, por causa de su necedad y de su desobediencia. Por eso les alertamos, porque no solamente este mensaje es para el pueblo de Israel, sino también para la iglesia. Es para la iglesia del Señor. Es porque, hermanos, si ellos, siendo el pueblo escogido de Dios, no fueron librados por su desobediencia, créanme que nosotros, los que ahora decimos ser hijos de Dios, ser sus siervos, ser ahora los portadores del mensaje de salvación, si descuidamos esta salvación tan grande, si dejamos nosotros de cumplir con el propósito de llevar el evangelio a las personas que aún no le conocen, es decir, de dar fruto, porque Dios también espera de ti fruto. Ahí vemos en Juan 15, dice que Él nos ha escogido para que llevemos mucho fruto y ese fruto permanezca. Así que, hermanos, no vamos a hacer la excepción. Esta palabra es una palabra de advertencia también para nosotros como creyentes. Si bien es cierto, como va a decir el apóstol Pablo, como Pablo va a argumentar en Romanos, va a decir que la descalificación de Israel fue para la salvación del mundo, para la salvación o la inclusión de los gentiles, ¿no? Entonces, si nosotros ahora no cumplimos como iglesia
con ese llamado que Israel no cumplió, nosotros tampoco vamos a ser de alguna manera justificados. Por eso es importante meditar en estas cosas, porque Jesús está hablando justamente de eso, está hablando de sí mismo. Por eso dice versículo 2, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña, mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Versículo 5, volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Está hablando de estos profetas, de estos hombres de Dios. Aún el mismo Jeremías fue afrentado, lo metieron en un pozo. El rey le decía: ¿por qué tú declaras estas cosas? Eres un antipatriota, estás desalentando al pueblo. Pero él estaba dando el mensaje de Dios. Dios ya se había apartado de Israel por su desobediencia, por no haber guardado el pacto, por no haber obedecido lo que estaba en el corazón de Dios. Y dice el versículo 6, por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad sea nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Es Jesús mismo hablando aquí. Jesús está hablando de sí mismo. Él es ese Hijo amado, Él es el Hijo unigénito de Dios, que fue enviado, hermanos, acá a la tierra, a hacer reaccionar, reflexionar al pueblo de Israel, y nos está haciendo también meditar y reflexionar a nosotros, sus hijos, su pueblo, su iglesia. Hermanos, vemos ahora en este tiempo que como que la iglesia se mueve en todo, hace una serie de cosas, pero la pregunta es: ¿el Espíritu Santo está en medio de esta situación? ¿Es Dios mismo moviéndose? ¿Es Dios mismo revelando? ¿Es Dios mismo guiando a su iglesia? Porque la iglesia es la iglesia que el Señor compró con su propia sangre, va a decir el apóstol Pablo. Es Dios quien está dándonos la estrategia, la guía, la sabiduría, el plan, para que su iglesia se extienda, crezca, se multiplique, dé fruto, como es lo que Dios establece en su palabra, como es el deseo de su corazón. La iglesia está dando fruto, dando buen fruto, como Dios realmente lo anhela, como lo revela también en Juan 15. Entonces, o solamente es apariencia, son métodos humanos, que aparentemente pues vemos las iglesias reventando de gente, pero ¿cuánto de vida espiritual realmente hay en medio de la iglesia del Señor? No me refiero a una iglesia en común, sino a la iglesia, el cuerpo de Cristo en todo el mundo. Hermanos, si la iglesia fuera una iglesia llena del Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, el Señor ya hubiera venido hace mucho tiempo y nosotros hubiéramos cumplido con la gran comisión. Ya el Evangelio estaría en todas las naciones del mundo. Ya el Señor Jesús estaría entre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
El Señor dice que le entregó, dice que entregará. Dice, versículo 9, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Dice, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Entonces, vemos aquí de que el hijo amado, a quien mataron y le echaron fuera de la viña, es Jesús mismo. La destrucción de los labradores y por el Señor de la viña para el pueblo de Israel tuvo cumplimiento en el año 70 después de Cristo, con la caída de Jerusalén. Jesús no solamente está diciendo una parábola, está profetizando, está declarando lo que sucedería con ellos unos años más adelante. Era una severa palabra de juicio la que Jesús estaba trayendo, pero también es una predicción muy severa para nosotros si no cumplimos con el llamado, con la responsabilidad de anunciar las buenas noticias. Ahora, esta heredad escogida, que era Israel, sería tomada por los gentiles, por los no judíos. Era algo que para ellos, para los judíos mismos, era algo inconcebible, algo que ellos no tenían dentro de su mente, no cabía dentro de su mente y de su corazón, pero era lo que sucedería por causa de su desobediencia, por causa de que ellos no habían cumplido a cabalidad lo que Dios les había delegado. Entonces, lo que nos muestra realmente esta parábola es lo que hay en el corazón de Dios. Dios se muestra aquí como un Dios generoso, un Dios confiado, un Dios paciente, un Dios justo, que ha invertido, que ha dado lo mejor de sí para beneficio de la humanidad, para beneficio de su pueblo escogido, para beneficio de la iglesia. Él ha dado dones a los hombres, ha dado capacidades para que al ponerlas en ejercicio podamos ver realmente la bendición de Dios en nuestras vidas, el crecimiento, la multiplicación, la extensión, el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Entonces, nos dice aquí que dio lo mejor, dio a su Hijo amado, dio lo mejor que tenía, dio la mejor ofrenda por tu vida y por mi vida y por el mundo entero. Esa es una muestra de amor que Juan va a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos muestra aquí su amor, dio lo mejor que tenía, dio a su Hijo amado, lo envió para dar testimonio, para hablar en persona, para mostrarnos el camino al Padre. Por eso que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús vino para que tú pudieras tener camino abierto al Padre, siguiendo sus pisadas, obedeciendo sus enseñanzas, haciendo su perfecta voluntad. Para eso vino Jesús. Nadie murió en la cruz del Calvario. Jesús fue el que murió en la cruz por ti. Él fue la ofrenda aceptable delante de Dios por tu pecado, mi pecado y de la humanidad entera. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso que Él en la cruz dijo: consumado es, hecho está, porque ahí se consumaba la obra de salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que tú y yo podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre. No es ninguna persona, ni una virgen, ni ningún otro santo. No hay ninguna otra persona que sea
participante o ayude en nuestra salvación, que interceda por nosotros. La Biblia dice que Jesús ahora está cumpliendo ese papel, intercediendo a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. Jesús es el que cumple con ese ministerio. No hay nadie más, no hay corredentores en esta tarea. Por eso, amigo, hermano, tenemos que rendirnos total y completamente a Jesús. Él es nuestro Salvador, Él es el Señor, Él es el que quiere tener ese lugar en el centro de tu vida, total y completamente. Entonces, Jesús fue el que fue entregado para que Él pudiera ser ese Salvador nuestro, ese intermediario. Entonces, esta parábola nos muestra realmente cómo iba a suceder. Jesús estaba profetizando. Dice que tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Jesús estaba hablando aquí de la cruz, estaba hablando de su muerte. Él fue sacado de Jerusalén y fue crucificado en el Calvario por ti y por mí. Está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70 a mano de los gentiles, de este imperio romano que se ejercía y se imponía por la fuerza. Entonces Jesús está declarando esa palabra profética, porque Él es Dios. Él fue también un apóstol, un profeta, enviado para darnos el mensaje de Dios. Pero algo más también que tenemos que meditar aquí. Hemos citado Isaías capítulo 5, versículo del 1 al 7. El Señor les está hablando ahí del fracaso que cometió en la antigüedad el pueblo de Israel. Y aquí Jesús, al volver a citar este pasaje, nos está hablando de el fracaso de la mayordomía. Es decir, Dios nos ha dado lo mejor, ha invertido lo mejor, nos ha dado todas estas cosas para que nosotros nos convirtamos en buenos mayordomos, buenos administradores. Pablo va a decir en 2 Corintios que somos administradores de los misterios de Dios. Tú y yo como creyentes tenemos la palabra profética más segura. Tenemos que enseñar bajo la unción del Espíritu Santo. Tenemos que impartir vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Tenemos que ministrar esta palabra que da vida a los creyentes, que edifica a la iglesia, que la ubica en la autoridad que hemos recibido de parte de Dios para hallar serpientes y escorpiones. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Somos columna y baluarte de la verdad. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad, amado hermano, amigo. Y aquí Jesús está hablando del fracaso de la mayordomía del pueblo de Israel, pero nos está alertando a nosotros como iglesia de no cometer el mismo fracaso en ser mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Esta historia, como hemos dicho, era una historia familiar para el pueblo judío, por lo que ya había sido escrito por Isaías 600 años antes. El propietario de la viña no había tenido reparos, había dado un buen terreno, había preparado un buen lagar, había puesto vallado en este lugar, como nos dice Isaías capítulo 5. Quizás podemos ir y ver lo que el Señor mismo está diciendo aquí. Dice,
Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Isaías capítulo 5. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Por algo, el Señor dice que les iba a dar tierra donde fluía leche y miel. Y es verdad. Basta con ir a Israel ahora y ver cómo han fructificado, cómo producen tantos frutos en ese pequeño terreno que era un desierto, pero que se ha convertido por la gracia de Dios en una tierra fértil, como dice aquí. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Si el terreno era bueno, tenía todas las condiciones óptimas para poder dar fruto. Entonces, por eso tenemos que llegar a la conclusión de que es cierto, hubo una mala mayordomía, una mala función del pueblo de Israel. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Esta viña del Señor era la casa de Israel, y los hombres de Judá, como lo dice aquí, era planta deliciosa suya. Y como va a decir más adelante en el versículo 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaban juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. Dios esperaba cosas buenas, había hecho lo correcto. Hermanos, Dios hace su parte, pero Dios espera que tú y yo hagamos la nuestra. Dios nos ha bendecido, Dios se ha revelado, Dios ha derramado bendiciones en tu vida, pero es para que tú las compartas, es para que tú te conviertas en un mensajero, en un heraldo de parte de Dios, que anuncies las buenas noticias, que compartas esta palabra de vida, que tú te conviertas en ese hombre, en esa mujer de Dios que hace de que muchas personas vengan a los pies de Cristo Jesús. Y sin embargo, luego aquí, en el versículo 6 de Isaías 5, dice: haré que quede desierta, no será podada ni cavada, crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Dios, al ver la inoperancia, al ver que ellos no cumplieron, entonces dice: quedará desierta. Y ahora Jesús está declarando al pueblo de Israel y advirtiéndonos a nosotros, hermanos queridos, que vendrá juicio. Y llegó el juicio. Históricamente sabemos que Israel fue destruida por los romanos. Ahora, Pablo también, en Romanos 11, como lo había citado anteriormente, Romanos 11, versos del 13 al 24, está hablándole a la iglesia en Roma, pero también está hablándole en parte tomando una alegoría, la alegoría del olivo silvestre, del olivo bueno y el olivo silvestre y sus ramas, diciendo a la iglesia que no nos enorgullezcamos de la posición que ahora tenemos, de ser nosotros instrumentos para dar las buenas noticias, porque si no desechó al olivo natural, si él desechó las ramas originales y nos plantó a nosotros las ramas silvestres, nos injertó en el olivo
para dar fruto, y estamos dando fruto, y gloria a Dios por ello. Pero dice, si Dios desechó a las ramas originales por su desobediencia, nos va a decir ahí, y léalo, escudriñelo usted, Romanos 11, del 13 al 24. Dice, si tú te ensoberbeces, Dios te puede arrancar a ti y puede volver a poner la rama original. Es decir, no te jactes, ay, Israel hizo esto y por eso recibió este juicio. Pero si tú, nosotros, la iglesia del Señor, que hemos sido injertados, y gloria a Dios porque es por su gracia, por su misericordia, y espera que demos fruto. Si nosotros no cumplimos con ese llamado, con esa responsabilidad, Dios nos arrancará también a nosotros. Hermanos, hemos empezado este año 2023. Ya pasó un mes, estamos en el segundo mes y el tiempo corre vertiginosamente. A veces esperamos que empiece este nuevo año con nuevas expectativas. Este año va a ser un año de bendición, va a ser año de cosecha. Pero si tú no siembras, no habrá cosecha. No esperemos que las cosas se den de una manera automática, que porque ya pasamos otro calendario, ya empezó un nuevo año, las cosas se van a dar de por sí, automáticamente. No, Dios hará su parte, como nos dice aquí, pero también nosotros tenemos que hacer la nuestra. Tenemos que compartir las buenas noticias, tenemos que orar por nuestra nación, tenemos que salir, evangelizar, compartir, usar todos los medios necesarios para que la gente conozca al Señor Jesucristo. Hermanos amados, muchas veces tenemos planes, o yo los exhorto a que hagamos metas y planes para un nuevo año, que hagamos un análisis de lo que hemos hecho durante el año pasado y lo que no funcionó, cambiarlo, o modificarlo, o perfeccionarlo. Pero muchas veces les he planteado metas espirituales para nuestro propio provecho. Hermano, proponte este año leer la Biblia completa una vez más. Siempre hemos dicho, muchos creyentes están ocupando posición de liderazgo y no han leído su Biblia ni siquiera una vez completamente. No saben cuáles son siquiera los 66 libros que conforman la Biblia, la palabra de Dios. Lo que está estipulado en el canon bíblico. Hermanos, no meditamos en la palabra, no aprendemos versículos, no marcamos nuestra Biblia. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a convertirnos en una planta fructífera si no sabemos siquiera las promesas que Dios tiene para nosotros? Menos vamos a poder compartirla con otros. Siempre les he dicho, pónganse como meta evangelizar. Póngase como meta, usted que es mamá de casa, usted que es padre de familia, Dios lo ha puesto en ese lugar de trabajo, Dios lo ha puesto en ese negocio. Si tú tienes un negocio, tú tienes acceso a mucha gente, quizás trabajes en un mercado, compra volantes y empieza a sellarlos. Compra volantes evangelísticos y a la hora que das el vuelto, da un tratado evangelístico. El Señor dice, mi palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual yo la he enviado. Quizás tú no seas una persona de muchas palabras, pero viva el Evangelio, que vean a Cristo reflejando en tu persona. Comparte un folleto, ora por esas personas, ora y dile, Señor, permite que en este día mi negocio se convierta en un lugar donde yo pueda tener contacto con personas, donde tenga cita divina con personas. Y bendice estos folletos para que estas personas cuando lo tomen y lo lean
sean tocados por tu Espíritu Santo. Hermanos, propóngase usted compartir la palabra cada día. Propóngase ganar una persona para Cristo, aunque sea una vez al mes. Y propóngase discipularlo, enseñarle, darle clases, llevarlo a la iglesia hasta que se concrete esa decisión. Es mucho pedir después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Si cada uno hiciéramos eso, hermanos, sea una iglesia de 20, de 30, de 40, de 50, si cada uno hiciéramos eso, veríamos una progresión aritmética, geométrica, como usted quiera decirlo. Seríamos cientos a fines de año. Tendríamos cientos de bautismos, cientos de discípulos sumándose a la iglesia de Cristo. No estamos nosotros tomando un plan que no pueda llevarse a cabo. Eso es lo que siempre decimos, hermano. ¿Cuántas personas ganó usted para Cristo el 2022? ¿A cuántas le compartió? ¿Cuántas Biblias usted obsequió? ¿Cuántos cientos de folletos compró en una librería? Le pidió a su pastor, a la secretaria de la iglesia, o usted mismo mandó a hacer un sello y lo selló. A veces piden en los trabajos que uno sea proactivo. ¿Por qué nosotros no podemos ser proactivos para el reino de los cielos? Nos dicen cuando nos convocan para un trabajo que es necesario que trabajemos bajo presión. Hermanos, sin embargo, le corremos al evangelismo porque nos van a desechar, nos van a tirar la puerta, nos van a insultar. Hermanos, vemos aquí, en esta misma parábola que es parte de la experiencia, cuando vamos como mensajeros del reino de los cielos, nos van a rechazar, pero no nos rechazan a nosotros. Dice, rechazan al que nos envió. Y el Señor es el que nos está enviando, como sus siervos, los apóstoles, a dar las buenas noticias. Entonces, Jesús les dice, versículo 10, ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El Señor está citando aquí el Salmo 118, versos 22 y 23. Y dice, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Hay algo interesante que yo veo también en el mismo relato paralelo en Mateo capítulo 21. Dice, en Lucas capítulo 20, dice lo siguiente para complementar, dice 20:16, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándoles dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hermanos, ellos dijeron, Dios nos libre. Mira, nosotros estamos ahora leyendo este pasaje. Los judíos dijeron, Dios nos libre. Pero ¿sabes qué? Dios, aunque tú clames, aunque muy espiritual parezca esa exclamación, Dios nos libre, tú eres el que tienes que librarte. Tú eres quien tiene que tomar acción. Dios
ya nos notificó. Dios advirtió al pueblo de Israel. Ellos dijeron, Dios nos libre. ¿Pero qué sucedió en el año 70? ¿Dios los libró? No. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer nuestra parte. Si Dios nos está diciendo que tenemos que corregirnos, si Dios nos está diciendo que tenemos que hacer ajustes, hagámoslos. De nada va a decir Dios nos libre si ahora la responsabilidad, ahora la pelota, por decirlo, está en nuestra cancha. Dios hizo su parte y Dios nos está advirtiendo a nosotros ahora como iglesia que tenemos que tomar acción. No debemos desechar, porque cuando no obedecemos estamos dándole la espalda al Señor. Dice, es la piedra que ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa era una piedra pesada que se ponía justamente en la intersección de dos paredes. En ese tiempo no habían columnas como las vemos ahora en una construcción donde se pone fierro de media, de 5 octavos, ¿no? De acuerdo al espesor, y se hace un vaciado de cemento, de concreto, ¿no? Sino que se ponía una pesada piedra en ese amarre que era como un soporte, como un ancla. Dice por eso que ha venido a ser cabeza del ángulo. En ese mismo ángulo de intersección se ponía esa piedra que daba estabilidad, daba firmeza. Hermanos, el apóstol Pedro va a citar este mismo pasaje. Pablo en Efesios 2:20 va a decir que él es la piedra que como fundamento, que tiene que ver como ancla en el fundamento que se ha puesto en las enseñanzas de los apóstoles y profetas. Vamos un instante a Efesios mejor. Efesios 2:20. Está hablando el apóstol Pablo ahora a la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Vemos tantas doctrinas raras ahora en la iglesia del Señor. Vemos tantas cosas que se han metido en la iglesia, se han infiltrado en la iglesia. Y ya no hay esa solidez en el fundamento. Es una iglesia que se tambalea, que no está descansando en el fundamento. Dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, Dios da su respaldo a lo que nos dicen las Escrituras. Cuidado con permitir que se infiltren algunos vientos de doctrina. Eso de que ya los dones no están en función. Cuidado de que ya Dios no hace estas cosas. Escudriñemos bien las Escrituras. Veamos realmente, bajo la guía del Espíritu Santo que inspiró esta palabra, si esto que estamos viendo es de Dios o es algo que viene a quitarle fortaleza a la iglesia. Tiene que ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Pues ahora, mucho cuidado con eso del Espíritu Santo. Mucho cuidado con eso de los dones. Hermanos, si no está en la Biblia, perfecto. Pero si está en la Biblia, es para que nosotros lo creamos, lo apliquemos y lo vivamos. Lo natural para cada verdadero hijo de Dios es vivir en la sobrenaturalidad de Dios. Esa era la vivencia del pueblo de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 4, versículo 11. Va a decir Pedro mismo: este Jesús es la piedra aprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos
ser salvos. Ese es el fundamento. No es Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no. Es la verdad de Cristo. Cristo es la verdadera piedra donde descansa la iglesia, una iglesia saludable, una iglesia que crece, como el mismo Pedro lo va a decir en 1 de Pedro capítulo 2. Estamos hablando a la iglesia. Tenemos que terminar remarcando esto, porque nosotros somos la iglesia del Señor Jesús. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 en adelante, dice: acercándoos a Él. Escuche lo que dice el apóstol Pedro: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es lo que dijo Jesús: el que conmigo no recoge, desparrama. El que no recibe este testimonio está cayendo sobre esa piedra, está tropezando por su desobediencia. Y en otro dice que el que le cayere lo desmenuzará. Es decir, hermano, o sí, no hay otra. Tenemos que ser obedientes. No podemos estar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia o en las cosas de Dios. Tenemos que ser fieles al propósito para el cual Dios nos ha llamado. Y también el Señor está hablando aquí proféticamente, retomando a Israel, porque cuando está hablando de este pasaje, citando Jesús este pasaje en el Salmo 118, se está refiriendo el salmista a que el mundo desecha a Israel. El mundo lo toma a Israel como un país pequeño, insignificante, que no tiene valor, que no tiene mucha importancia. Pero justamente Dios a ese país pequeño y grande lo pondrá, dice, como corona de naciones. Es ahí donde Dios establecerá, es ahí donde Dios va a vivir, a morar, y va a hacer de que las naciones de la tierra le visiten y presenten ofrenda delante de Él. ¿Qué nos habla de eso? Es como diría Pablo, que lo vil del mundo, lo menospreciado, Él escogió para avergonzar a los fuertes. Hermano, Dios te escogió no porque seas especial en sí. Tú te conviertes en especial en el momento en que tú le entregas tu vida a Jesucristo. Dios nos dice en su palabra que somos especial tesoro para Él. Daré naciones en rescate tuyo. Dios te ama, por eso entregó a su Hijo por ti. Te valoró tanto que entregó a su Hijo por ti. ¿Qué harás? ¿Desecharás la piedra? ¿Desecharás a Jesús como lo hizo el pueblo de Israel? ¿Como lo está haciendo en parte la iglesia ahora? Porque, como dijo alguien, puede entrar Jesús ahora en una congregación y nadie se da cuenta de Él.
Hermanos, Dios quiere que vivamos de acuerdo a lo que Él dice en su palabra. Dios te está diciendo a ti que todavía no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador. Yo soy quien fue entregado por tus pecados en la cruz del Calvario. Yo ocupé tu lugar en la cruz para que tú seas libre de toda condenación, para que tengas vida eterna y para que tú disfrutes de los beneficios del nuevo pacto cortado con su sangre en la cruz del Calvario. Dios es el Dios Todopoderoso. Dice que por sus llagas hemos sido curados. Él tiene un pacto con los que le reciben de sanidad, de provisión, de protección y muchas cosas más. Dios quiere manifestarse en tu vida. ¿Le entregarás tu vida hoy? Si tú quieres hacerlo, cierra tus ojos por un instante. Decláralo con tu boca y créelo en tu corazón. Dile en esta mañana: Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname todos mis pecados. Señor, estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz y eres mi Salvador. Señor, ahora mismo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice que si hoy tú has hecho esta oración de fe y de todo corazón le has invitado a entrar en tu vida para que se convierta en tu Señor, en tu Salvador, tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. Tú ahora te has convertido realmente en un hijo o en una hija de Dios. Y que si hoy partieras a la eternidad por la muerte física, tú tienes entrada libre a la presencia de Dios. Has tomado la mejor decisión de tu vida. Ahora tú tienes que empezar a caminar de la mano con el Señor. Tienes que empezar a conocer más de su palabra, de su perfecta voluntad, que es el manual de vida para el ser humano, no solamente para el creyente, es para todo ser humano. Así que queremos ayudarte, queremos guiarte, queremos enseñarte a depender de Dios. Así que escríbenos y nosotros estaremos ayudándote, dándote material para que tú puedas crecer saludablemente. Escríbenos. Y si tú también quieres ser participante de este ministerio, colaborar con nosotros, puedes hacer dos cosas. Primeramente, compartir este video con tus amigos, familiares, tus contactos, para que ellos tengan la oportunidad de conocer también al Señor. Y segundo, si tú quieres colaborar de alguna otra manera, puedes también contactarte con nosotros y nosotros estaremos diciéndote de qué manera puedes tú también ser parte. Así que, una vez más, damos gracias a Dios por tu tiempo, por tu disposición, y te recordamos que estamos los días miércoles, 7 de la noche, teniendo nuestro tiempo de oración. Queremos también orar por ti. Así que conéctate con nosotros los días miércoles 7 de la noche. Y como hoy, domingos 11 de la mañana, tenemos el mensaje de salvación y edificación. Gracias una vez más por tu tiempo y recuerda, el Señor Jesús viene pronto. Prepárate. Dios te bendiga.